Gloria a Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Reina Valera contemporánea dice: el que me halla ha encontrado la vida y alcanzado el favor del Señor. La Reina Valera 1960 dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Siéntese. Padre, en el nombre de Jesús, que te sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Que tu palabra corra, Señor, en esta mañana y que tu nombre sea glorificado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Seguramente todos los que estamos aquí hemos escuchado el dicho común que dice: el que busca, encuentra. Sí, de hecho, es muy probable que lo hayamos utilizado en algún momento de la vida. Lo que sí es cierto es que no siempre prestamos tanta atención a lo que decimos o a lo que repetimos. ¿Verdad que sí? Hace unos meses atrás, yo salí de casa para el trabajo, cerré la puerta de mi habitación sin pensar que esa sería una lección de vida que me tocaría aprender y que me traería aquí en esta mañana. Salí al trabajo y esa tarde, cuando regresé a la casa, no me fue necesario abrir nuevamente la habitación porque Eunice, que es mi hermana, con quien compartí habitación, estaba en casa. Todo parecía bien, normal, común, ¿verdad? Hasta que al día siguiente yo me preparaba para regresar al trabajo. Cuando voy a cerrar la puerta nueva vez, no encuentro mi llave. Digo, bueno, ya aparecerá. Pasan los días, no encuentro la llave. Pasan los días, no encuentro la llave. Era muy frustrante para mí porque ustedes saben que Eunice y yo no coincidimos en horarios para estar en la casa. Así que para mí, mi llave no solamente era abrir la puerta, sino que representaba acceso, representaba descanso, representaba mi lugar de paz y de tranquilidad, sí, y representaba también la continuidad de mi día a día. Así que un día, casi llorando, le estoy hablando de casi una semana después, voy donde mami, le digo: mami, no encuentro mi llave. Me dice mami: ¿y tú la buscaste en la cartera? Oiga, siendo ese el primer lugar en que busqué la llave. Sí, pero mami me dijo algo que activó ese día, algo diferente en mí. Me dijo: búscala bien porque tú la vas a encontrar. Yo regresé a la habitación, volteé todo lo que pude voltear y regresé otra vez a la cartera. Solo que esta vez, cuando busqué, noté algo diferente que la primera vez que busqué no había notado. Sí, noté un hueco en la cartera y cuando metí mi mano, ahí estaba la llave. Ahora, eso no fue lo que fue sorprendente para mí. Lo que sí fue impactante y sorpresivo fue que cuando metí la mano y saqué la llave, que volví otra vez a entrar la mano, encontré documentos, encontré objetos personales, incluso dinero que hacía tiempo yo había perdido. Así que mientras yo me preparaba para predicar en esta mañana, esa lección y este pasaje de las Escrituras vinieron a mi mente. Y fue entonces cuando pude reflexionar y entender que muchas veces cuando nosotros nos atrevemos por obediencia o por decisión a buscar intencionalmente es que podemos obtener el resultado que deseamos. Sí, y eso mismo ocurre en la vida espiritual. Muchos de nosotros extraviamos la llave de la paz, de la esperanza, de la fe. Otros extraviamos la llave del gozo, del descanso, de nuestra salud, de nuestra identidad. Y muchos otros extraviamos la llave de la prudencia, del entendimiento, de una vida moral digna de Dios, de un carácter forjado, de la diligencia, de las decisiones sabias, los buenos consejos, del camino correcto y muchos otros. Muchas veces extraviamos la llave de la vida y del favor del Señor. Y como consecuencia, entonces tenemos que lidiar con puertas cerradas que no nos permiten acceder a los beneficios al otro lado de la puerta.
puertas que antes representaban propósito, avance, gozo o plenitud, y hoy simplemente parecen muros de rutina, temor, desesperanza, estancamiento o duda. Ignoramos que el resultado de nuestra búsqueda está totalmente ligado al objeto de nuestro deseo. Muchos buscan poder y lo que encuentran es presión. Sí. Otros buscan placer y lo que encuentran es vacío. Otros buscan fama y lo que encuentran es soledad. Amán buscaba la cabeza de Mardoqueo y encontró su propia horca. Saulo de Tarso buscaba exterminar a todos los discípulos de Cristo y se encontró con Cristo mismo. Así que la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué estamos buscando? ¿Cuántas cosas no habremos perdido por no buscar con intencionalidad? ¿Qué puertas se nos habrán cerrado porque dejamos de buscar la sabiduría de Dios y a Dios mismo con intención? Y lo cierto es que la rutina, los conflictos, el panorama y cualquier situación con facilidad nos hace olvidar que hay una sola cosa que debemos hacer y es buscar la sabiduría. Así que este sermón lleva el título de El que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Un dicho que en nuestra cultura latina es muy común y ha ido variando según ha ido evolucionando. Y la verdad es que nosotros no sabemos quién lo inició, ni cuándo, ni por qué. Lo que sí sabemos es que encierra una verdad que ha podido ser verificable a lo largo del tiempo. Así que Proverbios 8:35 lo que hace es que nos recuerda que el que busca, encuentra. Y el capítulo 8 del libro de Proverbios me pareció muy interesante y peculiar, porque en este capítulo la sabiduría lo que hace es que se personifica y empieza a hablar de ella, de su excelencia y de su eternidad. Sí, y todo su recorrido, desde el verso 1 hasta el verso 36 donde termina, pareciera que fueran datos al azar o un poco contradictorios. Y esto fue algo que me llamó a mí mucho la atención, porque cuando inicia en sus primeros versos, la sabiduría se presenta como una invitación a todo el mundo, de fácil acceso. La palabra registra que se para en las colinas, que se para en las encrucijadas, que deja oír su voz al lado de las puertas y a la entrada de la misma ciudad. Sí, pero más abajo el verso 17 dice: yo amo a los que me buscan, yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. Así que yo pude entender que en verdad buscar la sabiduría es una invitación universal, pero hallarla requiere de una respuesta personal a esa invitación para que usted pueda alcanzar todos los beneficios que vienen con la sabiduría. Así que pareciera que la sabiduría en el verso 35 inició el dicho. Cuando dice, el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Pues el que busca, encuentra. Ahora, la búsqueda de la sabiduría tiene que ser intencional. Tiene que tener o involucrar esfuerzo, involucrar constancia. Porque esos son los tres ingredientes que son necesarios para que podamos alcanzarla y para que podamos hallarlo. Así que a lo largo del estudio de los proverbios, algo que pude entender es que la sabiduría y el fruto del espíritu tienen como una cosa en común. Y es que aun cuando se habla de ellos en plural, cuando usted investiga y profundiza, se da cuenta de que tiene manifestaciones en plural. Sí, aun cuando es singular, tiene manifestaciones en plural. Así que sabiduría, como hemos visto en el libro de Proverbios, es temor de Jehová, es discernimiento de lo bueno y lo malo, es consejo y decisiones sabias, es diligencia, es habilidad para vivir correctamente, es moralidad, es práctica de justicia, es vivir en armonía con la voluntad de Dios para nuestras vidas y es Cristo mismo como camino, verdad y vida, porque es en Él en quien se completan todas las riquezas de la gracia divina.
Pero toda esa riqueza no se obtiene de manera automática. Y Jesús fue muy claro cuando en Mateo 7:7 hasta el 8 dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que ese hallar del que habla Proverbios no es casual, sino que viene como resultado de una búsqueda activa que se evidencia en la vida que hallas y el favor que alcanzas. Estos resultados, hermanos, no son teóricos y tampoco son aleatorios. Y para comprender mejor cómo se manifiesta este hallar en la práctica, las Escrituras tienen historias que condensan verdades eternas y yo las he resumido en 3 principios. Sí. El primer principio que les quiero compartir en esta mañana es que la sabiduría no alarga los días del calendario, pero sí activa los días del propósito. Y esto lo encontramos en la historia de Esther. ¿Sí? Esther era una muchacha que estaba viviendo la mejor versión de su vida, según ella. ¿Sí? Y fue llevada al palacio y para ese entonces sustituyó a quien fue reina. Vaya conmigo. Y el plan que se había orquestado era acabar con todos los judíos que habían en Susa y en todas las provincias del rey Asuero, siendo ella reina y siendo también judía. Así que encontramos entonces en el capítulo 4, los versos 13 y 14 del libro de Esther, a Mardoqueo diciéndole: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La sabiduría que había hallado a Esther le permitió discernir el momento exacto en el que ella tenía que actuar. Y no solamente eso, sino que le permitió diseñar toda una estrategia que no solamente activó los días del propósito para su vida, sino que pudo preservar la vida de muchos judíos y de sus generaciones. Y cuando el proverbista habla de hallar la vida, no se refiere a la parte biológica del ser. No se trata de nacer, crecer, reproducirse y morir. No se trata de que vas a despertar cada mañana y vas a vivir el día a día, sino que se refiere a ese soplo de vida que alcanza plenitud cuando tu vida se alinea al propósito divino. Por tanto, hallar la sabiduría no te lleva a alargar los días de vida, sino a activar el propósito de Dios en ti. Los días del calendario son para quienes tienen una visión limitada, pero la activación de los días del propósito te permiten ver mucho más allá. Los días del calendario son prestados. Los días del propósito son impacto y legado para ti y tus generaciones. Los días del calendario lo único que hacen es añadir comodidad a tu vida, pero los días del propósito añaden significado y plenitud en Dios. Y Cristo mismo lo dijo. Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la única forma en que eso es posible es porque el que busca, encuentra. El principio 2 que quiero compartirles es que el favor no depende del contexto, sino de la fuente. Y aquí podemos detenernos en el libro de Daniel. Sí, el verso 9 del capítulo 1 de Daniel registra algo muy poderoso. Dice: y Daniel y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero lo cierto es que desde que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, se hizo evidente que este muchacho había hallado sabiduría. Y la palabra hebrea para referirse a favor se traduce como aprobación de Dios, benevolencia, respaldo. Es la manifestación visible de la gracia divina de Dios que abre puertas, concede oportunidades y hace que alguien sea distinguido, protegido y prosperado más allá de sus propios méritos. Así que el favor que alcanzó Daniel se hizo visible en su formación, en la interpretación de cada sueño, en su promoción y aún en la prueba.
lo que nos hace entender entonces que el favor te distingue incluso en medio de estructuras que han sido diseñadas para uniformarte. El favor no solo te promueve, sino que exalta a Dios a través de ti. El favor no se puede ocultar. Tarde o temprano, abre puertas a las que tú no tenías ninguna otra forma como acceder. El favor no evita que entremos en prueba, pero sí garantiza tu preservación en medio de ella. Y Daniel prosperó en Babilonia porque su sabiduría y la conexión que él tenía no provenían del sistema, sino de Dios. Y me encanta cómo lo dice el salmista. Él dice en el Salmo 5:10, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu favor. Y usted sabe cómo opera un escudo, ¿verdad que sí? Sin importar desde dónde venga el dardo, venga el arma, venga el ataque, el escudo sirve para protegernos en donde quiera que vayamos. Y eso mismo hace el favor de Dios. Si viene por aquí, ahí está el escudo. Si viene por aquí, ahí está el escudo. Si viene de este lado, ahí está el escudo. Y hoy en día es fácil confundir lo que es gracia y favor, pero no se confunda. La gracia es un don divino. El favor es la aprobación y el respaldo de Dios en áreas específicas. La gracia tiene alcance universal, pero el favor es particular y se manifiesta en personas, en momentos y en oportunidades concretas. La gracia es permanente, pero el favor es temporal. La gracia tiene un efecto interno, te transforma y te reconcilia con el Padre. El favor tiene un efecto externo, te da acceso a relaciones, a recursos y a oportunidades a las que tú no tenías forma de alcanzar. La gracia da identidad como hijos. El favor te da influencia para que puedas cumplir el propósito. La gracia se recibe por fe. El favor se atrae cuando tú caminas en obediencia, en sabiduría y en fidelidad. La búsqueda intencional, hermanos, arroja resultados que nuestra mente no es capaz de pensar ni imaginar. Pero el que busca, encuentra. Gloria a Jesús. Y el tercer principio que les quiero compartir es que la vida y el favor no se persiguen, sino que ellos son atraídos a ti por la sabiduría. Y aquí lo podemos ver en la historia de José. José fue un hermano menor que fue vendido como esclavo. José no buscó ni reconocimiento ni posición. Lo único que él hizo fue que buscó actuar con sabiduría. Y la sabiduría que había hallado José se evidenció cuando él rehusó a dormir con la mujer de Potifar. José decidió vivir en obediencia en cada estación de su vida, como esclavo, como prisionero y como gobernador. Y en su vida queda demostrado que la vida y el favor no se persiguen, sino que se atraen cuando la sabiduría habita en ti. Finalmente, la sabiduría lo llevó a ser no solo de bendición para su familia y su nación, sino que lo posicionó como uno de los hombres más prominentes de la historia del Génesis. Y es entonces donde encontramos al faraón diciendo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y más adelante dice: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Cuando caminas en sabiduría, Dios utiliza la boca de otros para que den testimonio de la vida que has hallado y del favor que has alcanzado. Cuando tú caminas en sabiduría, la vida y el favor te encuentran, porque esos son los resultados correctos de buscar hasta hallar la sabiduría. Cuando caminas en sabiduría, te conviertes en un imán. Y usted sabe cómo funciona el imán, ¿verdad que sí? Donde quiera que usted pase, lo único que usted atrae es vida y favor. Vida y favor. Vida y favor. En el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el día a día, todo lo que atraemos es vida y favor.
pero necesitamos hallar la sabiduría. Y eso nos recuerda al salmista cuando dijo: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y de la misma manera que estos tres principios se cumplen en la vida de Esther, Daniel y José, podemos verlos reflejados también en la vida de Pablo. Si vemos la historia de Saulo antes de su conversión, aprendemos que muchas veces nuestra búsqueda va en la dirección incorrecta, con los motivos, la intención y los propósitos incorrectos. Pero Dios en su misericordia no invalida una búsqueda apasionada, sino que interviene de manera radical y la redirige hacia el propósito correcto, trayendo a tu vida resultados correctos. Y eso es exactamente lo que ocurre en la vida de Pablo. Y desde que eso sucedió, ya no vemos a Saulo, sino que vemos a Pablo. No vemos persecución, vemos expansión del reino. No vemos error, vemos propósito. No vemos conocimiento, vemos revelación. No vemos pasado, vemos un testimonio. Ya no vemos a alguien que respira amenaza, sino a alguien que ha aprendido a contentarse cualquiera sea la situación. Así que pregúntale al que está al lado: ¿qué estás buscando tú? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Y si retomamos la historia que les hice al principio, haber encontrado la llave para mí no solamente abre mi puerta hasta hoy, sino que me permitió recuperar cosas que yo ni siquiera sabía que estaban ahí y que estaban perdidas. Y hermanos, eso es exactamente lo que ocurre cuando nosotros aceptamos, respondemos voluntariamente a la invitación de hallar la sabiduría. No solamente recuperamos cosas que hemos perdido, sino que más allá de encontrar lo evidente, hallamos vida plena y alcanzamos el favor de Dios. Así que pregúntese: ¿qué llaves espirituales he extraviado? ¿En qué áreas yo necesito hallar vida? Pregúntese: ¿en qué circunstancias yo necesito que Dios manifieste su favor? Finalmente, Proverbios 8:35 nos da un principio eterno. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Así que hoy la decisión está en sus manos. Hay que ser intencional en nuestra búsqueda de la sabiduría para que sean activados los días del propósito y veamos a Dios actuando en nuestras vidas sin importar la circunstancia por la que estemos atravesando. Y para que finalmente nos convirtamos en un imán que atraigamos vida y favor. No solamente para nosotros, sino también para todas las generaciones que vienen detrás de nosotros. Porque el que busca, Dios le bendiga.